Vamos a hablar sobre el cultivo de la seta rosa y su procedimiento. En el kit de materiales, ustedes lo que tienen es un sustrato, que en este caso es la paja, y también tienen una bolsa con semilla. La semilla contiene el micelio de la seta rosa. Pero ¿cómo es que obtenemos esta semilla y para qué nos va a servir la paja? En el caso de la semilla se obtiene por medio de obtener una cepa de los hongos. Entonces la cepa se puede obtener a partir de una esporada o a partir de un corte o la extracción de un pedazo del basidioma del hongo. Tanto la esporada como el basidioma se pasan a un medio de cultivo y una vez en el medio de cultivo se incuba y al final se obtiene una cepa. Esa cepa que contiene el micelio del hongo se pasa a una semilla que está esterilizada y es como obtenemos lo que se llama semilla o micelio activado, spawn o blanco de hongo. En sí esto no es que el hongo produzca semillas, el hongo lo que produce son esporas. Más bien se le llama semilla porque el micelio se pone a crecer sobre algunas semillas o sobre taquetes de madera. Muchas empresas se dedican a producir y a vender este tipo de semilla de diferentes especies de hongos y el costo varía pues dependiendo de qué hongo quieras cultivar y en qué zona te encuentres. La selección del sustrato. El sustrato, que en este caso va a ser la paja, es el alimento del hongo y es de vital importancia. También se pueden utilizar otros sustratos como acerrín, papel, la pulpa de café, se pueden utilizar olotes, cáscaras de cacahuate o troncos. Si en casa tienes algunas cáscaras de algunos vegetales, puedes ponerlas a secar y puedes cortarlas y posteriormente utilizarlas también para el cultivo de la seta. El hongo se va a encargar de comerse ese sustrato y de transformarlo en sus basidiomas. Ahora el procedimiento que viene es justamente empezar a cortar tu paja. Saca la paja de tu bolsita y con la ayuda de unas tijeras comienza a cortarla en pedacitos aproximadamente de 5 a 7 centímetros. Puedes colocar los pedacitos de tu paja en un pequeño recipiente y lo que vas a hacer posteriormente es ponerla a remojar. La paja se pone a remojar con agua durante 24 horas. Necesita estar remojada para que el hongo tenga la humedad necesaria para crecer. Una vez que pasen estas 24 horas, necesitamos limpiar ese sustrato, porque el hongo no debe tener otros competidores como bacterias y otros hongos. Entonces, lo que podemos hacer es un proceso de inmersión, que sería colocar la paja dentro de algún recipiente con agua, ponerlo a calentar y dejarlo al menos unos 45 minutos hirviendo. También puedes hacer una esterilización. La esterilización la puedes realizar en tu olla express. Ahí puedes meter directamente la paja humedecida en una bolsa de polipapel. Debe ser de polipapel y no del plástico que es demasiado transparente y que casi no suena al tocarlo, porque ese tipo de bolsa se puede quemar y deshacer dentro de la olla. Si la metes en una bolsa de polipapel no hay problema y al finalizar el tiempo de la olla express puedes sacar la paja y estará lista para el proceso de la siembra. Una vez que el sustrato está ya limpio, ya sea por inmersión o esterilización, se puede sacar a que se enfríe un poco. No debemos colocar el micelio cuando la paja está muy caliente. Debemos esperar a que se enfríe un poco. Y a continuación vendría el proceso de la siembra. Hola, para el cultivo de hongo Z necesitamos los siguientes materiales. Necesitamos la semilla del hongo, esta ya se compra así, en este caso va a ser semilla de Pleurotus de Yamur o seta rosa. Necesitamos tener alcohol en un aspersor, también necesitamos tener algunos mecheros, lámparas de alcohol o si no tienen también pueden utilizar velas. Puede ser también que necesitemos un poco de gel antibacterial para las manos o utilizar el alcohol
Y necesitamos un recipiente o bolsa de plástico en donde colocaremos el sustrato. También es muy importante usar cubrebocas, mantener las manos muy limpias y toda la mesa de trabajo igual con mucha higiene. Sacamos el recipiente donde vamos a hacer el cultivo. Es recomendable que sea transparente para que vayamos viendo cómo se va extendiendo el micelio y si no hay ninguna contaminación. En este caso la seta se cultiva en paja. Ponemos un poco de la paja y después colocamos un poco del micelio con la semilla del hongo. Tomamos un puñito y lo vamos esparciendo. Después colocamos otra capa de la paja. Nuevamente una capa de micelio. Una última capa de la paja. Y podemos sellar nuestro recipiente. Listo. Una vez que ya hiciste la siembra, puedes colocarla en diferentes recipientes. Puede ser en la bolsa de plástico, puede ser en un bote, pero también puede ser en alguna botella de plástico, cubeta, topper, lo que tengas a la mano puede funcionar. El recipiente puede estar totalmente cerrado si es que lo vas a tener en una zona que no sea tan higiénica, o puede tener pequeños agujeros para que el micelio pueda respirar, y es recomendable que eso sea si lo vas a tener en una zona con demasiada higiene y que casi no haya insectos o animales que puedan comerse el micelio. Una vez que tienes listo tu bote o tu bolsa con el sustrato y el micelio del hongo, lo que tienes que hacer es colocarle tu nombre y la fecha en que hiciste la siembra. Y a continuación, tu cultivo entrará a la fase de incubación. En la fase de incubación debes colocar tu cultivo en oscuridad y a una temperatura aproximadamente entre 22 y 28 grados. Puedes colocar el cultivo dentro de una caja de cartón. Es una buena opción ya que le da oscuridad y también le da un poco de más alta temperatura, sobre todo ahorita que la temperatura ha estado bajando. También puedes colocarla dentro de tu closet de ropa o dentro de tu cuarto. Deben pasar al menos 3 o 4 semanas para que inicie después la formación de los basidiomas. Cuando empieces a ver que en el bote o en la bolsa se forman este tipo de protuberancias, es el momento indicado para abrir un hoyo en el bote si es que no lo tiene, o en la bolsa, y dejar que estos primordios vayan creciendo. También es el momento de comenzar a hacer los riegos con agua potable para que se desarrollen mejor los basidiomas. Entonces aquí es cuando te debes preguntar, ¿cuánta agua, cuánto aire y espacio va a necesitar tu cultivo? También si debe seguir en oscuridad o luz, a qué temperatura debe de estar y qué puedes hacer si se enferma tu cultivo. Lo que tu cultivo va a necesitar es la luz indirecta del sol o de lámparas. En este caso, también va a necesitar riegos con agua potable. Los riegos pueden ser de 2 a 3 riegos por día, y eso también depende de la temperatura a la que estés. Si estás en un lugar donde hace mucho calor, pues el cultivo va a necesitar que lo riegues unas 3 o hasta 4 veces al día. También el cultivo necesita una ventilación. Recuerda que el hongo respira y necesita un flujo de aire.
entonces no lo dejes totalmente cerrado ni en un lugar donde no entre nada de aire. Si cubres estas características, tu hongo podrá crecer muy fuerte y sano. Las cosas que puedes utilizar para la fase de la fructificación, puedes seguir utilizando la caja de cartón, puedes ahí guardar el cultivo, puedes utilizar un aspersor para hacer los riegos, puedes utilizar alguna bandeja para colocar ahí dentro la bolsa o el recipiente del cultivo cuando lo riegas, y la luz indirecta de las lámparas o la luz del sol. El cultivo debe estar aproximadamente 12 horas en la luz y 12 horas en la oscuridad. Mientras los días vayan pasando, verás que los basidiomas van a ir creciendo. Pero ¿qué puedes hacer si en alguna de las fases del cultivo tu hongo se enferma? Las principales enfermedades o plagas es por otros hongos o por algunas bacterias. El principal contaminante es un hongo moho verde, como este, que se llama tricoderma, y se puede identificar fácilmente. Cuando ves que el micelio ya no está blanco y empieza a tomar tonalidades verdosas o tonalidades negras, de otro color que no sea blanco, quiere decir que ya hay un contaminante. La contaminación puede ser desde la fase de la incubación, y si tu paja comienza a tomar una tonalidad verde, es momento de quitar lo más rápido que puedas esa parte e intentar salvar lo que resta del cultivo. De otras cosas que debemos preocuparnos es de que tenga demasiada humedad y puedan crecer otros hongos, o de que haya colémbolos, larvas de mosco o de mosca, que haya caracoles o cochinillas que puedan estar consumiendo el micelio o los basidiomas una vez que empiezan a crecer, y también pueden contaminar el cultivo. Es importante que el cultivo tenga bastante flujo de aire, porque si el hongo no está respirando correctamente, si se acumula el dióxido de carbono, lo que pasa es que los estípites empiezan a crecer demasiado y los píleos casi no se desarrollan. También si empieza a tomar esta coloración más cafezosa o amarillenta, quiere decir que le falta humedad a tu cultivo. Si por el contrario agregas demasiada humedad, los basidiomas pueden ponerse frágiles o pudrirse. Es importante que tomes en cuenta si tienes alguna alergia o eres muy delicado, porque una vez que salgan los basidiomas, estos van a empezar a soltar esporas, y algunas personas pueden llegar a ser alérgicas a las esporas. Entonces, si eres un poco delicado, usa algún cubreboca cuando estés regando tus hongos para evitar este problema. Una vez que los basidiomas tienen ya un tamaño entre unos 7-10 centímetros de diámetro los pilios, es momento de cosecharlos. Y para la cosecha puedes utilizar ya sea un cuchillo, tijeras, tu mano, lo que sea que utilices que esté bien limpio, y puedes quitar los basidiomas. Recuerda que estos basidiomas son comestibles y puedes consumirlos con toda seguridad. Tu cultivo puede dar entre 3 a 4 cosechas, y entre cada cosecha hay que esperar unos 10 o 15 días. Cuando termine la primer cosecha, lo que se recomienda es volver a incubar el cultivo en un poco de oscuridad un par de días y agregar humedad para que comiencen a desarrollarse nuevos primordios. Por último, recuerda que el cultivo de hongos es una actividad sustentable, donde no solo obtienes alimento a partir de los basidiomas de seta rosa que coseches, sino que los residuos, o sea, la paja con el micelio, puede servir de alimento a algunas larvas o peces, o puedes integrarlo a tu composta y que todos esos nutrientes regresan al suelo. Y eso sería todo sobre el cultivo de la seta rosa.